Bien, vamos a continuar nuestra clase. Hoy vamos a hablar de los símbolos de la iglesia y voy a compartir el material que tenemos. Este es un libro, pero en formato Word, y nos está ayudando para este curso. Ya estamos en la página 15. Hablamos de los símbolos de la iglesia. Antes mencioné, pero vale la pena reiterar, ahora que vamos a hablar de los símbolos, en verdad hay realidades espirituales que los escritores sagrados, eh, por dirección del Espíritu Santo, ¿no? usan símbolos, usan un lenguaje figurado para poder hacernos entender las realidades espirituales. Eh, eh, y de esa manera entonces hay muchas verdades que están en lenguaje figurado. Por eso ahí están los símbolos. Pero a la vez también no hay que olvidar que la Biblia en su sentido usual y ordinario, cuando leemos, tenemos que leerlo en el sentido literal. Eso es lo primero. En la interpretación de un versículo, primero hay que leer en su sentido usual y ordinario. No vamos a ir de frente a buscar símbolos, a buscar lenguaje figurado. Ahí sí comenzamos a desviarnos. Primero hay que ir al sentido usual y ordinario, lo que la hermenéutica nos recomienda. La hermenéutica sencilla, esto debe manejarlo el creyente de la iglesia, que va a la Biblia para entenderlo en sentido literal, o en el sentido usual y ordinario. Cuando no encontramos significado, sentido, entonces recién vamos a lenguaje figurado. Entonces hay símbolos, representaciones, tipos y todas las figuras literarias que hay. Pero por eso entonces en cuanto a la iglesia, a veces en las epístolas, eh, los escritores, ¿no? Como son los apóstoles Pablo, Pedro, Juan, con Apocalipsis y sus 3 cartas, han usado símbolos para hablar de la iglesia, pero también hay pasajes que debemos entenderlo en forma literal. No vamos a poner todo como símbolos, y esto vamos a tener cuidado cuando hablamos del aquí el primer símbolo que en cuanto a la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo es la iglesia. Hay pasajes donde está hablando en forma de símbolos. El escritor está usando un lenguaje figurado, pero hay pasajes donde la referencia es directa. No hay ningún símbolo. Y por eso entonces vamos a cuidar eso. Con, con esa eh, verdad, vamos a analizar aquí los símbolos. Entonces hablaremos de la iglesia en esta parte como símbolo, hermano. No vamos a hablar como realidad, ¿no? En verdad es real que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Pero aquí hablaremos sobre símbolos, ¿no? Hay varias figuras con las cuales se representa a la iglesia en su relación con Cristo, ¿no? El primero es la cabeza y el cuerpo. Dice, a ver, usaremos Romanos 12, 4 al 5. Sí está bien. Sí está bien esa cita bíblica. Romanos 12, 4. Sí, 12, 4. También les dije para identificar si el texto es literal o es simbólico, cuando encuentra la palabra como. La palabra como
eso sí te está guiando a decir que es un texto escrito en lenguaje simbólico. Y aquí voy a usar Romanos 12, 4. ¿Ves? Porque de la manera, ahí está el cómo, porque como en un cuerpo, dirías, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Ves? Entonces, en el versículo 4 está la palabra como, porque de la manera, ahí está, porque como en un cuerpo existen muchos miembros, entonces está hablando en lenguaje simbólico, y todo lo que sigue adelante va a estar relacionado con esta figura. Ahí está hablando de la iglesia como un cuerpo y Cristo es la cabeza. A ver, 1 Corintios 6:15. 6:15. ¿Y qué concordia? 1 Corintios, estamos en 2 Corintios. 1 Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo, los haré miembros de una ramera, de ninguna manera. 12:2. Ya. Todo esto nos va a llevar al allá, 1 Corintios 12. Por ejemplo, 1 Corintios 12, en la primera parte está hablando en sentido literal de los dones del Espíritu. Eso no podemos alegorizar, decir que eso significa, tipifica ese símbolo. Pero ya en el versículo 12 empieza a hablar en forma simbólica, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pues todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y otra vez la palabra como. Pero el 13 dice, porque por un solo espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, literal. Ese es el sentido literal 13. Bautizados, sumergidos, introducidos en un cuerpo. ¿Ve? Ahí va la diferencia, cómo es. Porque del 12, el apóstol quiere hablar sobre la ilustración del cuerpo y los demás versículos va a seguir hablando, porque habla del ojo, del oído, oreja, dice aquí. ¿Ve? Todo eso está hablando del cuerpo, en el sentido figurado. ¿Eh? Pero el 13 es literal. El 13 es literal, que todos fuimos bautizados en un cuerpo. Así el asunto de interpretar los textos bíblicos no es tan fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo, que nos da el entendimiento espiritual y los recursos que hemos aprendido en los seminarios, ¿no? Que es la hermenéutica, vamos a interpretar esos textos. La enseñanza que quiere darnos con este símbolo es que la iglesia debe estar sujeta a la cabeza, que es Cristo. Entonces el papel de sumisión. Debe experimentar unidad con la cabeza. Es decir, el cuerpo obedece las órdenes de la cabeza, porque ahí está el cerebro. Entonces esa es una experiencia de unidad. La unidad, la cabeza también, o el cerebro, ¿a quién va a ordenar si no es al cuerpo?
Si no hay cuerpo, ¿quién va a ordenar? Trabajar gozosamente para la cabeza. Es decir, cuando el cuerpo ordena a nuestras manos, nuestros pies, nuestra piel, le da órdenes, está experimentado para dar órdenes de acuerdo a las circunstancias. Hay una parte de nuestro cerebro que su función es trabajar instintivamente. O sea, eso es, está funcionando el instinto de supervivencia y por eso ordena al cuerpo para que pueda enfrentar esa situación. Pero hay otras decisiones que lo hacemos eh, ya con la ayuda de la capacidad mental. Entonces pensamos y evaluamos y todo eso, por eso somos responsables de nuestras decisiones. Entonces aquí cuando dice trabajar gozosamente para la cabeza, está diciendo las órdenes que manda el cuerpo, los demás miembros obedecen, funcionan como debe ser por el bien de la cabeza. Porque ¿qué sería ese, vamos a decir, un pie eh, que no obedece a la cabeza? No está haciendo daño solo al pie, sino está haciendo daño al cerebro, porque esa orden ha sido dada por el bien del cuerpo, y eso incluye el bien de la cabeza. Así es, están usando el desarrollo del cuerpo en relación a la iglesia. Debe seguir la dirección de la cabeza. El, el cuerpo no debe guiarse por sí sola, independiente de lo que es el motor, la dirección que da el cerebro. Y entonces va a poder funcionar bien. Así está establecido. Estamos hablando de la figura, el, el cuerpo. Entonces en la iglesia también así se desarrolla en relación a Cristo, ¿no? Con esta figura. Y aquí está hablando corporativamente, porque cuando dice que somos siendo muchos miembros, pero somos un cuerpo, entonces está hablando corporativamente. En una iglesia local vamos desarrollándonos, haciendo las cosas obedientes a Cristo, y eso bendice y ayuda a las demás personas. Es una ilustración. Se puede desarrollar más enseñanzas de esta primera parte, ¿no? Y aquí también el esposo y la esposa. Efesios 5, 25 al 32. Es un pasaje bien usado para hablar de familia, que a veces perdemos, por hablar de familia, perdemos el tema de la iglesia, porque hay dos temas paralelos van caminando, la iglesia y Cristo, luego la esposa y su esposo. Igual en la otra dirección, el esposo y su esposa. Está hablando en ese pasaje de Efesios 5, 22, ¿no? Y entonces lo que va a desarrollar aquí es el tema del amor, aunque no es el único tema, hay otros temas que habla, pero el escritor de este libro resalta el tema del amor. Por estos versículos podemos aprender que el amor de Cristo por su iglesia tiene estas cualidades, estas características, ¿no? Usando Efesios 5:25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como, ahí está el lenguaje figurado, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Está hablando. Entonces,
El amor de Cristo por su iglesia es incondicional, ilimitado, como Cristo es incognoscible, no se puede comprender todas las medidas del amor. O comprendemos algo del amor de Dios y por eso estamos en el camino del Señor y por eso vivimos la vida cristiana. No es que no conocemos nada, sino que no podemos conocer todo el todo del amor de Dios. En ese sentido es incognoscible. Es inmerecido porque eh, el amor de Dios no nos brinda porque hemos alcanzado cierta cualidad moral, o hemos hecho ciertos méritos humanos y por eso entonces Dios nos ama. Si no nos ama a pesar de que no merecemos ese amor, nos ama. Por eso es que es inmerecido. Es inigualable porque no se puede comparar con otros afectos, sentimientos, otros amores en esta tierra. No se puede comparar el amor de Cristo por su iglesia. Pero a veces cuando hablamos de iglesia es un cuerpo, corporativamente local puede ser grande y nos sentimos pequeños. El uno se siente pequeño en una congregación pues, de 45,000, 60,000 miembros. Pero cuando está hablando de la iglesia, está hablando de nosotros en forma particular, porque somos parte de esa iglesia. Entonces así nos ama Cristo, dice, ¿no? Y está trabajando en nosotros, eso nos va a decir el versículo 26 y 27, está trabajando en nosotros para santificarnos y para que nosotros podamos presentarnos con esas vestiduras blancas en las bodas del Cordero. 26 y 27 dice, para santificarlo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. 26 dice, para santificarla. Está trabajando en ese proceso de santificación de cada creyente, habiéndole purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está el asunto, la palabra de Dios que está sembrada en nosotros y vamos a seguir recibiendo, nos ayuda a seguir en este camino de santificación. Pero el 27 ya nos dice el propósito, a fin para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, hablando en forma individual, Cristo está trabajando en nosotros para santificarnos. Y con esa meta de que un día nosotros vamos a presentarnos con esas vestiduras de lino fino, dice. Y que esa vestidura, ese color de ese lino fino representa las acciones justas de los santos. ¿Dónde va a ser? En las bodas del Cordero. Eso es, ¿no? Entonces, no estamos solos en esta lucha para vencer el pecado en esta tierra. Cristo está trabajando en nosotros y por eso nuestra oración debe ser de acuerdo al plan de Cristo para nosotros. Sigue santificándonos, Señor. Señor, obra poderosamente por el Espíritu Santo, por la palabra, por la comunión con mis hermanos, para santificarme. Nos unimos al plan de Dios para crecer en santidad. Esa es la figura del esposo y la esposa. El San Juan 15 es otra figura que ahí nos habla, es la vid y los pámpanos. Es bien conocido esa figura, ¿no? Es una parábola.
Nos habla de Jesucristo. Jesucristo es la vid, nosotros somos los pámpanos, que son las ramas, y eh, los frutos. Menciona bastante los frutos que ha de dar los pámpanos. Ahí se va a ver los frutos. Y por eso, cuando leemos el sentido literal, no encontramos sentido. Porque dice, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y la vid era una planta. Pues. De ahí es donde se cosechan las uvas. ¿No? Mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Entonces, está usando ahí un lenguaje figurado que es la parábola. En todo este capítulo, el asunto que nos presenta es frutos de multiplicación. Lo que aquí está hablando, frutos de multiplicación, pues no es solo fruto de producir cierto fruto, ¿no? Sino que nos habla de frutos de multiplicación. Y entonces, ¿dónde se desarrolla o se resalta ese versículo? Cuando dice en el versículo 16, San Juan 15, 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Ves? Y aquí está hablando de evangelismo, de consolidación, de discipulado a otra persona. Dice, para eso te he elegido. Y ese fruto va a permanecer, se va a ser parte de la iglesia en general y de la iglesia local, va a ser parte de los obreros, va a ser parte de la fuerza que va a impulsar el avance del evangelio a todas las naciones. Entonces, por eso es que está hablando de frutos, ¿no? Y frutos de multiplicación. Y con esa figura, ¿qué va a hablar? Dice, en este hermoso pasaje relata las responsabilidades del pámpano, de la rama, ¿no? Las responsabilidades del pámpano. ¿Cuál es su responsabilidad? Ha de permanecer en la vida. Pues es un lenguaje figurado, porque la rama de un árbol no tiene capacidad de decisión. Si yo quiero estar lejos de ese árbol o quiero irme a otro árbol, no tiene capacidad de decisión. Y por eso en todo se ve que es un lenguaje figurado. Y hay que buscar ahí entonces cuál es la enseñanza principal que quiere darnos y cuáles son las enseñanzas secundarias que puede haber en esa parábola, ¿no? Y ya desarrollado después del análisis y todo, aquí se nos presenta como 5 responsabilidades que debe ejercer el creyente. Ahora sí, a nosotros nos está hablando. Dice, ha de permanecer en la vid. Tiene que estar unido a la vid que es Jesucristo para dar fruto. Y eso de permanecer, estar unido, no es físicamente, porque Jesús es espíritu y está a la diestra del Padre. Entonces es unido en esa comunión que ha de ser viva, una comunión dinámica, una comunión en doble dirección. O sea, yo hablo a Cristo, Cristo me habla a mí. Esa es la vida cristiana, permanecer en la vida. Cuando nos salimos, nos desviamos de la vida verdadera que es Cristo, no hay posibilidades de dar fruto. Luego dice, ha de llevar fruto no es producir, entonces ha de llevar fruto.
de la vid y para la vid, lo que quiere decir, ¿no? Ahora, lo que quiere enseñar es que la rama en sí no tiene la capacidad de dar fruto, sino él lleva fruto de todo el árbol. El árbol tiene la capacidad de producir frutos, ¿saben por qué? Porque asimila los recursos importantes para su existencia, para dar fruto del suelo, lo lleva a través de todo el tronco, llega a las ramas mayores, ramas menores, ¿ves? Y con todo un proceso, bueno, de la floración y todo, entonces produce fruto. Por eso está diciendo, ¿no? La vid, o sea, el pámpano va a dar frutos, pero cuando está unido a la vid. Entonces, cuando da fruto, esa rama, si tiene un racimo bien nutrido de fruto, la rama va a decir, ¡ay, qué bueno soy! Que yo pude producir fruto. No va a decir, sino, gracias por brindarme la savia, por brindarme los recursos para producir fruto. Así es, porque los frutos no están en el tronco del árbol, sino están en las ramas. Ya es entonces, en nosotros se nota los frutos de multiplicación. Nosotros es lo que llevamos la palabra, consolidamos, le ayudamos a crecer en su vida espiritual, le presentamos lo positivo de la vida cristiana y ese cristiano va a crecer. Cuando llega a formarse en esos discípulos, entonces decimos es que hemos absorbido a través de la comunión la fortaleza, los recursos espirituales para poder tener este discípulo, para poder llevar almas a los pies de Cristo. Entonces, en ese sentido está diciendo, Él no produce por sí mismo, sino lleva fruto, dice, porque está unido a la vida. Luego dice, solo ha de llevar fruto cuando el pámpano está unido, pero no. El pámpano no sirve para nada más, dice, solo ha de llevar fruto. El, el pámpano no sirve para nada. Su madera no se puede usar para muebles, para leña, ni para construcción. Ahí se está hablando de la vid. La vid, como es una planta enredadera, dicen, ¿no? Otros dicen rastrera. Por eso le tienen que poner sus soportes, entonces crece nomás y en cada uno de ese crecimiento desarrolla unos nudos y toma su dirección a dónde va a ir. Y por eso entonces tiene un tallo así, no es derechito como los otros árboles, sino bien torcido. Y según este comentario dice, no sirve para otras cosas, ¿no? Para ponerle quizás de soporte en alguno, o para construir una chocita, así. Y eso que está diciendo, su única utilidad es dar fruto. Esa rama, que más tarde se va a convertir en una rama más gruesa, su única función es dar fruto. Con eso está contenta. Así entonces, esas maderas no va a estar en un mueble, no va a estar en una casa elegante ahí cepilladito, sino solamente su función de vida es dar fruto. Y eso es todo, eso le da. Entonces, así hay funciones o propósitos que Dios tiene para nuestra vida que muchas veces no son visibles, no son famosas, no es conforme al éxito que describe el mundo, pero sí nuestra función es dar fruto. El cristiano puede sentirse feliz, dice, no sé hacer otras cosas, pero solo sé
ganar almas para Cristo, consolidarlos y se vuelven discípulos. Predicadores también puede ser. Lo que no sé hacer otras cosas. Pero es poco ese trabajo, no tiene mérito ese trabajo, que es el mejor trabajo que está realizando. Esa rama, ese es el mejor trabajo que está realizando. Dar frutos de multiplicación. Punto. Luego compara con Israel, dice. Otra enseñanza. Ha de llevar fruto. Esto es un vivo contraste con Israel, la vieja vid sin fruto de Dios en el Antiguo Testamento. O daba frutos agrios, según los profetas, ¿no? Frutos agrios como una vid silvestre, dicen. Entonces, la iglesia, en cambio, está dando frutos agradables a Dios. Eso es, ¿no? Porque Israel falló en muchas maneras. Y por eso le ha pasado todo este ciclo de juicios, deportaciones, derrotas ante tribus, tribus que estaban establecidas en Canaán ha tenido una y 100 dificultades porque no dio fruto agradable a Dios. Israel, la iglesia, gracias a Dios que está dando frutos de multiplicación, por eso está avanzando el cristianismo hacia el mundo, pero ojo que nos quedamos cortos porque no está avanzando muy lento, que nos está ganando la población mundial. Eso, si nosotros, hay varias formas de medir el crecimiento de la iglesia. A ver, si nosotros decimos, la iglesia está creciendo, mira, 2020 éramos 10, ya con un número chiquito, ves ya. Éramos 10, ahora 2021 ya somos al 50% más, ya, 15, 2022, 20, 2023, 25. 22, 23, 24, 25, mira, ya hemos crecido. De lo que éramos 10, ahora somos 50, 70. Estamos creciendo. Y esos 70, pensemos, esos 70 en esos 5 años es su producción. Ha crecido la iglesia. Pero si lo ponemos al lado de la población, cómo está creciendo, esa población donde están, ya digamos que sean 2.000, un pueblito chiquito, 5.000 personas, contando todas familias, ¿no? Papá, mamá, hijos, todos, 5.000 personas. Esas 5.000 personas no se han multiplicado así como la iglesia, en ese porcentaje. Ellos se han multiplicado más. Y es ahí donde entonces nos están ganando en cuanto a crecimiento poblacional y la iglesia está quedándose. Por eso no podemos sentirnos triunfadores hasta no alcanzar el 50% de nuestro territorio. Eso debe ser. Cada uno que es en su lugar de trabajo, debe procurar alcanzar el 50% y hace un buen aporte para el avance del Evangelio. A la vez va a ayudar a misiones, evangelistas que predican en otros países, va a orar, respaldar, apoyar con ofrendas, enviar sus líderes misioneros, todo eso va a hacer, pero en su población, si logra conquistar el 50% de su gente, eso sí diríamos éxito. Solo 50%. Ya esa iglesia tiene ya
una calidad de vida, un ritmo de crecimiento para adelante. Pero si no logra, nos está ganando la población mundial, ¿no? En su crecimiento. Pero él hace ese contraste, ¿no? Y siempre que yo estudio, enseño libros del Antiguo Testamento y a veces hay que hablar de todas esas flaquezas de Israel, yo les digo, cuando lean el Antiguo Testamento, en las flaquezas, debilidades, pecados y que el pueblo de Israel retrocede, ¿sabe? Tenemos que ver nuestros errores, también tenemos que ver. Así como ellos pecaron, la iglesia también está pecando. No seré yo, pero como soy parte de la iglesia, también la iglesia sí. Nos podemos ver cómo reclaman a su líder, todo le echan la culpa a Moisés, pero a veces también nosotros reclamamos o le echamos toda la carga al pastor. Si la iglesia no crece es por el pastor. Entonces hay que ver esos fallos, hay que verlos también en nosotros, quizás no de la misma manera, la misma expresión, pero también hay errores en nuestra iglesia local y por eso es que no alcanzamos el mundo para Cristo. Y esto sí es bien bravo, radical, porque en San Juan 15, versículo 2 dice que necesita podar. No, algunos necesitan podar y otros que no dan fruto ya necesitan cortarlos. Y eso es doloroso. La poda para un árbol es dolorosa porque le corta pues, a algunas ramas y esas ramas producen, sangran, quería decir, pero ahí los árboles no tienen sangre, sino que no, si lo comparamos con el ser humano, le duele a ese árbol el ser podado. Pero es para un beneficio porque va a haber espacio para que lo que nace ahora, esos retoños, puedan tener espacio de desarrollarse. Entonces, sacar las ramas que están muy frondosos para que haya luz, espacio. Entonces al árbol le va a causar cierto dolor. Y para dar frutos así, frutos de multiplicación, el Señor permite también que seamos podados. Hay algunas cosas que nos va a doler el dejar. O hay algunas disciplinas de la vida cristiana, esa vida de fruto, que nos va a doler. Va a doler a nuestra naturaleza humana y peor, le va a doler a la carne. Pero es para bueno, es para un bien, porque es para dar más fruto. Entonces, esa es la enseñanza de la vida y los pámpanos. A través de esta ilustración, lo que quiere darnos, el tema central de ahí es llevar fruto. Por eso dice, hay 3 niveles de dar frutos. Fruto, más fruto y mucho fruto. En esos niveles vamos dando fruto al Señor. Pero nuestra existencia como creyentes ha de enfocarse en eso. Tengo que dar frutos. No es la vida cristiana no se vive, tengo que llegar al cielo. Ojalá que no me quede. ¿No? Si esa es tu preocupación, es que no has entendido el tema de salvación. Ese tema tiene que estar bien claro, bien firme. Una vez que te has afirmado en la salvación, estás seguro que eres hijo de Dios, has sido perdonado. Ahora tu preocupación es dar frutos para Dios, servicio, servicio. Que eso sea tu preocupación en esta tierra, porque eso sí lo vas construyendo día a día, eso sí tienes que esforzarte día a día. Entonces, cristiano que está enfocado en dar fruto, va a vivir feliz
esta existencia en esta tierra. Es otra figura. La siguiente figura es el pastor y las ovejas. Va a usar varios textos. San Juan 10:11, el buen pastor dice, da su vida por sus ovejas. Hebreos 13:20, gran pastor, el gran pastor. Y primera Pedro 5:4 nos habla del príncipe de los pastores. Es en referencia a Jesús, ¿no? Y las ovejas, claro, es la iglesia. Es la iglesia. Con San Juan 10 lo que nos quiere enseñar es que Cristo, el buen pastor, hizo algo en el pasado. Esa es la obra de salvación. Aquí lo resume con la palabra justificación. Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos justificados. Es decir, declarados justos, capaz de irnos al cielo en ese momento. Todo relacionado a la salvación. El buen pastor. Ahí sobresale la obra redentora de Jesucristo. El gran pastor es lo que hace en el presente, es decir, la santificación, que va obrando, perfeccionándonos día tras día. Entonces la presencia de Dios se impregna en nuestro ser, el carácter, las reacciones, acciones que expresa ya el creyente es por esa influencia de la presencia de Dios en la persona. Entonces lo que está enseñándonos es que el gran pastor está en ese proceso de santificación, está tratando con áreas de nuestra vida, ¿no? Y lo relacionado con Salmo 23. Ojo que en Salmo 23 es un salmo de consolación, que por eso se lee ese Salmo 23, se leen los velorios. Por tradición, por cultura cristiana, hay países que no van a la iglesia, no tienen pastor, así, pero en su funeral leen con mucho respeto el Salmo 23. Porque la última palabra, la última frase, dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y es un tema de consolación. Pero a la vez es bien real, vivencial, lo que se describe en ese Salmo 23. Habla de la protección de Dios, la provisión, todo eso, ¿no? Y que tiene enemigos y delante de sus enemigos Dios le prepara una cena, ahí todo eso. Pero habla de dos cosas: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado, dice, me infundirán aliento. El gran pastor, con ese cayado, podía hacer volver amablemente a la oveja, al buen camino, a unirse al grupo, al redil, para que caminen juntos. Porque esta ovejita traviesa se va con el cayado, que era medio torcido. Pero la vara era para castigar. Y esa era una forma también de hacerlo volver al que sea parte del redil. Usaba la vara para que no se pierda, para que no se vaya lejos del grupo de ovejas. Entonces ahí lo devoraba el lobo o los animales, o se perdía por ahí, se caía, se perdía la oveja. Entonces usaba la vara, que era corrección, castigo, y eso duele. Entonces el gran pastor también está obrando en nosotros la santificación, pero a veces tiene que corregirnos con dolor, con el dolor que nos va a causar a nosotros. Y el príncipe de los pastores, Pedro, cuando habla, está hablando de lo que va a ser en el futuro, que van a recibir la corona.
la corona que es premio. Esa es la recompensa en el futuro por todo ese servicio que ha brindado en esta tierra. Entonces ahora va a recibir. A ver, 1 Pedro 5 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y estos son la recompensa para los que apacientan a las ovejas. Son ayudantes pastores, porque el pastor verdadero, excelente, único, es Cristo, o Dios también se puede decir. Pero nosotros somos pastores ayudantes, y como pastores ayudantes vamos a recibir esa corona, de una corona incorruptible de gloria. Esta es la otra ilustración. La siguiente es el sumo sacerdote y un reino de sacerdotes. Es Cristo como sumo sacerdote y la iglesia como reino de sacerdotes. Esto lo dice en 1 Pedro 2:9, ¿no? En conocido. A ver cuántos estamos. A ver si alguien puede leer esta cita bíblica mientras buscamos. Parece un texto del Antiguo Testamento, pero es propio para la iglesia. 1 Pedro 2:9. Adelante, a ver quién encontraron. A ver, ¿quién va a leer? ¿Quién va a leer, hermanos? Cualquiera de ustedes. 1 Pedro 2:9. A ver, si no, yo lo leo. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está hablando para la iglesia, los creyentes. Está hablando en un lenguaje relacionado con el Antiguo Testamento. Pero es como que nos está enseñando que nosotros somos un cuerpo, un grupo de sacerdotes. Y el sumo sacerdote es el líder en este grupo de sacerdotes, ¿no? Y en relación con el trabajo que hacía el sumo sacerdote en el judaísmo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la iglesia? Según esta figura, ¿no? Dice, va a presentar, dice, el sacrificio de su cuerpo como ofrenda viva. O sea, ojo que no está diciendo solo cuerpo, la materia, sino toda su vida, su alma, su espíritu, lo presenta como una ofrenda viva. Lo que sería en el lenguaje de Santiago es rendirse, someterse a Cristo. Y dice como una ofrenda viva, es decir, ahora que estamos aquí en tierra, estamos en medio de esta lucha entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu, pero le presentamos nuestro cuerpo, todo nuestro ser, como una ofrenda viva a Dios.
esta naturaleza carnal pecaminosa querrá usar esas capacidades, habilidades del cuerpo para las cosas malas. Pero nosotros decimos, no, este cuerpo no va a ser usado para el pecado, para las cosas malas, para las cosas ocultas. Lo voy a presentar como una ofrenda viva a Dios. Me va a costar, me va a doler, porque voy a perder amistades por no estar en ese grupo que está libando licor. No voy a estar en ese grupo de amigas hablando cosas, palabras de ofensas. A esta naturaleza humana no le va a gustar, pero lo presento, mi ser lo presento como ofrenda viva para Dios. Romanos 12 nos dice 12:1. Esa es la introducción a todo lo que va a ser ya de ahí, de 12 en adelante. Va a hablar de la vida cristiana, los deberes de la vida cristiana, pero comenzando nomás, que nos dice, no, yo ruego, dice, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y entonces de ahí van a suceder las obras de la vida cristiana. Si no hay esa presentación así, esa consagración completa, no se va a poder presentar los frutos de obediencia. Eso nos enseña entonces esta figura. Otra cosa que nos enseña es sacrificio de alabanza, Hebreos 13:15. El caso es que la alabanza, nosotros lo que tenemos, entendemos, es el lado festivo, es el lado alegre de la alabanza. Queremos sentirnos alegres, hay que cantar alabanzas, dice, ¿no? Y ese es el lado festivo, el lado alegre, el lado de reacción ante una bendición. Señor, estoy feliz, quiero alabarte, quiero cantarte. Hasta algunos dicen, no sé cómo agradecerle a Dios. Me ha hecho un milagro, una cosa tan grande, dice, no sé cómo agradecerle a Dios. Yo sí sé cómo agradecerle. Si quiere le enseño. San Juan 15:8. En esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cómo puedes glorificar al Padre? Una manera excelsa, excelente, es dando fruto. Ese es el lado festivo de la alabanza. Pero aquí nos habla, en Hebreos 13:15, nos habla del sacrificio de alabanza. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. Y claro, ahí quizás no está una referencia que la alabanza es algo difícil, doloroso. Pero está en los versículos anteriores cuando dice el 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, su vergüenza, su dolor, porque no tenemos aquí ciudad permanente, y sino que buscamos la porvenir. Así que es ahí entre el tema. Ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Aquí nos está diciendo entonces que la iglesia como sacerdote le presenta alabanzas a Dios, sigue alabando a Dios, sigue adorando a Dios, sigue poniendo en alto el nombre de Dios y sigue feliz porque la alabanza no ha perdido ese matiz feliz. Sigue feliz en medio del sufrimiento. Ese sacrificio, esa alabanza le va a costar un dolor. Algo doloroso va a ser para la persona, pero sale del corazón.
y sale con ese aire de seguridad de que Dios está en control de todo. Entonces hay momentos en que también el cristiano pasa. Y así ha sido llamado, según esta comparación que está haciendo, a ser sacerdote y presentar sacrificio de alabanza. Hebreos 13:16 también nos habla del sacrificio de hacer el bien. Hebreos 13:16, ¿no? El sacrificio 13:16, y de hacer el bien. Ahí estaba. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. La palabra sacrificio ahí está acompañando. Hacer el bien, hacer bondades, muchas veces nos puede costar dolor. Y ahí se cumple una de las cualidades del amor, es que el amor, dice, todo lo sufre. Sufre por el bienestar de la otra persona, ¿no? La expresión de ese amor a la otra persona le va a causar dolor. Entonces no está hablando el lado festivo del amor, sino que también hay una parte que es dolor, es sacrificio, pero sigue haciendo el bien. Es sacrificio, lo dice, sacrificio de la ayuda mutua, también presenta la ayuda mutua. Entonces, quiere decir, es una siembra. Estoy sembrando el bien, estoy sembrando buena voluntad, la ayuda oportuna, porque sé que Dios es fiel, no será por esa misma persona a quien ayudé, será por medio de otros, que el Señor va a proveerte para mi vida su consuelo, su paz, su ayuda, la provisión que necesito, porque Dios es fiel. Es una ayuda mutua, como decir, al ayudar a otros, también tú estás ayudando, estás recibiendo ayuda o se está abriendo puertas para usted recibir ayuda. Entonces, esa es la iglesia es un reino de sacerdotes, ¿no? Sigue otra ilustración, la piedra angular y las piedras vivas. Esto ya hemos hablado un poco. Aquí también va a desarrollar sobre el tema de la piedra angular, luego las piedras vivas y cuál es su participación en la construcción y edificación del templo. Hay dos palabras griegas traducidas por la misma palabra española templo. Naos. Naos se refiere al lugar santo y al lugar santísimo. O sea, ese espacio, esa casita que estaba en el centro de todo el templo, el tabernáculo, ¿no? Comenzando desde el tabernáculo, y ahí estaba el lugar santo y el lugar santísimo. No era una cosa grande, era algo pequeño, solamente que puedan ubicarse ahí los muebles que deben estar en el lugar santo, otros muebles en el lugar santísimo, y ahí estaba el arca del pacto. Entonces, el naos se refiere a ese lugar, santo y santísimo. Pero la palabra hieron se refiere a todo, toda la estructura del templo, todo el patio, porque por todos los lados de esa casita, de esa tienda, que estaba puesto el lugar santo y el lugar santísimo, había bastante espacio. Eso era la forma como había sido ordenado. Todo estaba por medida de Dios. No es que a mí me parece, depende que hay del terreno, cómo compramos o nos donan, nos van a regalar ese terreno. La cosa es que la construcción del templo en ese tiempo era todo según la dirección específica de Dios, los detalles, el metraje, todo. Y entonces había ahí espacio. Ese hierón se refiere a todas las demás cosas, incluido, claro, el lugar santo y el lugar santísimo. Jesús dice, echó a los cambistas
los sacerdotes del templo oyeron, quiere decir del patio, del costado, del lugar santo, de todos ellos, ¿no? No del templo naos. O sea, ese negocio no se estaba haciendo en el lugar santo, tampoco en el lugar santísimo. Estaba haciéndose afuera, donde era el patio. Había hasta patio de gentiles, patio de las mujeres. También lo que se cree es en mujeres judías, pues, ¿no? Porque como mujeres judías podían estar en el templo, pero la cosa es que ellos tenían su conversación aparte, su reunión aparte. Así que había para todo, era extenso. Entonces, a todo ese espacio lo llaman hieron. Y entonces en la ilustración, Cristo es la piedra angular y las piedras vivientes son los creyentes. ¿Eh? Los creyentes que forman parte del templo, pero está hablando en el sentido espiritual, ¿no? Este es un poco más de material para explicar ese texto de Mateo 16, 18, ¿no? Yeah.